¿Qué tal, profesora? Mi nombre es Gustavo Villegas Rubalcaba. Le voy a hablar acerca de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, la fecha exacta de su nacimiento es debatible hasta el día de hoy. La mayoría de las fuentes afirman que nació el 12 de noviembre de 1951 en San Miguel de Nepantla, lo que hoy es México, pero en ese entonces era conocida como la Nueva España. Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, mejor conocida como Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje, era una exponente religiosa de la escritura del conocido siglo de oro de la literatura en español. Se sabe que su padre fue un militar español que, pues al nacimiento de ella, él parte de regreso a España. Después de esto su madre se une con otro hombre con el cual tienen 3 hijos, lo que deja a Juana Inés en una situación difícil, complicada, porque pues era vista como una hija no legítima, lo cual en esa época era pues normal y muy difícil para la persona. Afortunadamente para ella, su abuelo materno pues era una persona medianamente adinerada, relativamente adinerada, y pues no permitió como que los prejuicios sociales le cayeran del todo. Y pues bueno, fue gracias a su abuelo, se va a vivir con su abuelo, pasa la mayoría de su infancia en Amecameca, donde su abuelo tenía una hacienda, y ahí ella aprende y descubre el amor por las letras. Aprende a hablar náhuatl, un poco de náhuatl, de los esclavos campesinos que trabajaban en la hacienda de su abuelo, el cual por cierto muere en 1956. Pues la madre de Inés toma las riendas de la hacienda para poder pues sacarla adelante. Ella se cuenta que ella solía encerrarse en la biblioteca de su abuelo, y ahí fue donde ella aprendió a escribir y a leer por sí misma. O sea, nadie le enseñó, ella solita descubrió cómo aprenderlo. A los 15 años se va a la Ciudad de México. Su madre decide mandarle a la Ciudad de México a vivir con una de sus tías, porque uno de sus hermanos tiene un accidente y muere. Entonces pues la madre, preocupada de que no fuera a repetirse, decide alejar a sus hijos de la hacienda, y a ella la manda con una de sus tías aquí en la Ciudad de México. Cuando ella llega, pues sigue teniendo esa pasión, esa necesidad de aprender, lo cual hace que termine en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo en 1964. Primero entra como servidumbre y luego como dama de honor de la virreina. Cuando se descubre su talento para la escritura, es como que apadrinada, protegida de los virreyes y de la corte, y con eso pues obtuvo grandes beneficios para ella. Le permitían escribir. Bueno, es que en ese tiempo la mayoría de las mujeres eran marginadas, o sea, no tenían derecho a ir a la escuela, la mayoría eran analfabeta porque no sabían leer y escribir, no tenían como que esos privilegios en ese entonces. Y ella, al ser parte ya de la corte, obtuvo todo eso, pues a ella le convenía, era lo que a ella le gustaba. Esto lo solían hacer los nobles cuando veían un artista o algo que les gustaba. Ellos lo tomaban, lo protegían, lo hacían suyo, y lo remuneraban de esa forma, dándole pues los recursos necesarios para explotar esa habilidad, ese talento, y seguir pues complaciéndolos, porque era algo que a ellos les gustaba. Ahí en la corte hay versiones que apuntan que tuvo no relaciones como tal, pero dicen que se enamoró de varios hombres,
o sea, que eran hombres inteligentes y bien con porte, etcétera. Pero hay otras versiones que lo desmienten, que dicen que ella nunca tuvo como que intención de tener una relación de pareja o sentimental con alguien, que ella incluso nunca quiso casarse. Ella estaba enfocada en lo suyo, que era pues escribir, leer y aprender. O sea, ella era lo que le gustaba y lo que hacía. En 1966, el padre Núñez de Miranda, que era el confesor de los virreyes, pues ve la negativa de Juana de casarse. Entonces la invita a formar parte de una orden religiosa. La lleva como que ofreciéndole que pues ahí va a obtener conocimiento que en ningún otro lado va a tener, y pues ella, al ser hambrienta de eso, decide ir. Que ahí tengo un conflicto que, bueno, ahorita voy a hablarlo, como que no, algo no me cuadra, pero bueno. Ahí aprende latín en poco tiempo, ya en la orden religiosa, que se llamaba la Orden de San Jerónimo. Y ahí tiene muchísimos más privilegios. Tiene una celda, le llamaban, de 2 pisos y múltiples sirvientes. O sea, ella ya pasó a otro nivel. Podría estudiar a placer, escribir sus portentosos textos, que la verdad pues sí lo son. Ahí es donde permanecería el resto de su vida como monja. Se sabe que recibió un pago de la iglesia y de la corte, porque ella organizaba fiestas y espectáculos, etcétera. Entonces también de la corte recibía pues remuneración. En 1974 los virreyes son relevados de su cargo. O sea, los que la protegían a ella los relevan. Muere, bueno, en esa estancia en la corte hace una amiga que se llamaba Leonor Carreto. En el 74 muere. Y pues todo esto representa un golpe duro hacia ella. Pero pues gracias a eso nos dejó muchos textos muy buenos. Al ser removido los virreyes, ella pues encomienda, ¿no?, a los nuevos virreyes a que pues también la protejan para no perder todos esos privilegios. Entonces cuando ellos llegan, le encargan que sea como que la encargada de abrirles el telón, de adornar su entrada, ¿no? Entonces ella es donde escribe su famoso Neptuno alegórico. Los nuevos virreyes quedan tan impresionados que igual deciden tomarla como su protegida, y pues sigue teniendo sus beneficios. La virreina incluso le mandó hacer pinturas de ella, o sea, la pintaban a ella, que son pues las imágenes que conocemos hoy en día. Y a cambio Sor Juana le entregaba escritos, o sea, como que en forma de agradecimiento se los daba, y ella pues fascinada los llevó a España, y allá pues obtuvo más pues fama y prestigio, porque pues era muy buena haciendo lo que hacía. Entre 1690 y 1691 se involucra en una disputa teológica con un sacerdote de Puebla, me parece, el cual le decía que era un desperdicio su talento, que ella debería de enfocar lo que hace a las letras divinas, no a las humanas, porque para ese entonces ella ya abogaba por derechos de la mujer y ese tipo de cuestiones. Entonces se ve involucrada en eso y escribe lo que le llamó Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde hace una encendida defensa a su labor intelectual y a la exigencia de derechos, toda su labor social que llegó a hacer. En el 93 pasan cambios importantes políticos y sociales en la Nueva España. Se envuelve todo en un ambiente hostil, y para ese entonces ya no tenía los protectores, los virreyes habían muerto ya. Ella deja de escribir y de aparecer públicamente, dedicándose, y se empieza a dedicar solo
a su labor religiosa. Es gracioso porque los religiosos, incluso ahora, en estos tiempos, se lo atribuyen a que pues fue un milagro, como decía el sacerdote, que dejó de desperdiciar su talento para ya dedicarse de lleno a su labor religiosa, ¿no? O sea, es un poco gracioso. Y pues los más pensantes se lo atribuyen a que fue como que un complot misógino por las épocas, que pues no querían y no permitían que una mujer llegara a esos niveles, porque tenía fama incluso internacional. O sea, en Europa ya era conocida y muy reconocida. A principios de 1695 cae una epidemia en la capital. Ella cae enferma, porque no se enferma de primeras, pero empieza a atender a sus compañeras religiosas, y pues se termina contagiándose y muere un 17 de abril del 93 a los 44 años de edad. Pues fue una vida relativamente corta, siento que pudo haber hecho muchas cosas más. Está ese tema sobre el por qué dejó de escribir, si fue víctima de ese complot que se menciona. Y el tema que yo tengo con ella es que pues ella, al aceptar y unirse al tema religioso, pues adopta esas ideologías, y tiene que adoptarlas, porque si no, pues ¿por qué? Y mi pregunta es, ¿por qué si al mismo tiempo incluso hay como que una contradicción con lo que dice el sacerdote? O sea, no pienso igual que el sacerdote, pero digo, si ella está haciendo esa labor social y hombres necios que acusáis a la mujer, pero al mismo tiempo está metido en ese tema católico religioso, que incluso pues hay pasajes de la Biblia que te dicen que la mujer pues solo está para servir al hombre. Entonces, por un lado está contribuyendo a esa religión porque es parte de, y de alguna forma adoptó esas ideologías, y por fuera está pidiendo y exigiendo los derechos para la mujer, etcétera, etcétera. O sea, sí hay como que esa pregunta me causa un conflicto. No sé si lo haya hecho pues de aprovechamiento, porque le ofrecían ese conocimiento y ella en la búsqueda de eso acepta. Entonces no sé si haya sido así como que, pues sí, le voy a decir que sí para obtener más conocimiento, pero no voy a compartir su ideología porque por afuera estoy pidiendo y exigiendo estas cosas. No sé, me causa un poco de conflicto, lo quería mencionar. Y pues en resumidas cuentas, ya me pasé, llevo 13 minutos. En resumidas cuentas, pues eso es lo que fue la vida. Nos dejó muchos textos muy muy buenos, que son ejemplos, incluso sirven para estudiar los diferentes tópicos de literatura. Es considerada la primer poetisa y escritora latinoamericana, orgullosamente mexicana. Y pues sus escritos alcanzan nivel y fama internacional. Por el contexto, la época y el lugar en que nació, es vista hasta casi como una heroína. Bueno, podría ser y podría decir que así la vería yo, porque pues es muy difícil, y más por eso mismo, en dónde nació, en qué época, y llegar hasta donde ella llegó, y que incluso ahora mismo sea recordada y admirada, pues yo le doy un valor muy muy fuerte. Es una figura de valentía, esfuerzo, talento e inteligencia completamente. Y bueno, pues a resumidas cuentas, fue una pequeña exposición sobre la vida de Sor Juana, y pues me despido. Saludos.